Muy buenos días a todos. Para algunos, quizá buenas tardes, para otros buenas noches, todo esto dependiendo de dónde se encuentran. Es un gran placer compartir este espacio con ustedes. Los saluda Luis Alejandro Nagui y me encuentro transmitiendo desde Los Ángeles, California. Quiero agradecer antes que nada la invitación para moderar este webinar y agradecer también a todo el equipo que hace posible la realización de estos encuentros que tanto necesitamos. Hola, parece que tuvimos una situación con nuestro sonido, pero nuevamente para aquellos que no estaban conectados, les deseo buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches a algunos, dependiendo de dónde se encuentran. Estoy transmitiendo desde Los Ángeles, California. Soy Luis Alejandro Nagui y quiero agradecerle antes que nada la invitación al equipo de webinars para poder moderar este seminario y también en la realización de todos los encuentros que han venido realizándose al día de hoy, encuentros en español. Este es el cuarto encuentro que se organiza. El primero fue sobre el tema del coronavirus y la situación traumática. El segundo tema trató sobre los niños y el psicoanálisis. Luego tuvimos un webinar sobre encuadres y hoy vamos a hablar sobre la alteridad, los valores y el cuidado en los tiempos del COVID-19. Estos son encuentros que necesitamos mucho para apoyarnos como comunidad psicoanalítica frente a una pandemia que nos abruma y que nos obliga a repensar la posición que tomamos en relación al otro, en relación a las comunidades locales e internacionales y en relación a nuestra propia escala de valores. Se encuentran aquí con nosotros tres destacados y queridos colegas psicoanalistas que nos van a compartir su perspectiva en estos tiempos en donde la capacidad de cuidado está en constante prueba frente a la enfermedad y la incertidumbre. Nuestros panelistas de hoy son Virginia Ungar, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, quien está conectada desde Argentina. Fernando Orduz, quien está conectado desde Colombia, y Jorge Bruce en Perú. También se encuentran con nosotros Silvia Wachenbuch, coordinadora de los webinars, Ana y Lucila, que nos brindan el apoyo técnico detrás de las cámaras. Quiero tomarme un momento para explicarles cómo está organizado el webinar. La duración total de este seminario a partir de que empezamos es de 1 hora y media y se va a dividir en 3 partes. En la primera, cada uno de nuestros panelistas tomará turnos de hasta 10 minutos y compartirá con nosotros su visión en relación al tema que hoy nos reúne. En la segunda parte, contaremos con una sesión de preguntas y respuestas que los participantes nos podrán hacer llegar a través del panel de control que podrán ver a su derecha en la sección de preguntas. La tercera parte la vamos a utilizar para compartirles información sobre nuestros siguientes seminarios, algunos recursos que tenemos en la Asociación Psicoanalítica Internacional, en nuestro website, y un comunicado sobre el próximo Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Antes de dar la palabra a nuestros panelistas, quisiera comentar que hace muy poco tiempo, antes de la pandemia, un tiempo que ahora se vive como distante, intercambiábamos sobre temas de inmigración, la otredad, las diversidades y las defensas frente a lo diferente y a lo aparentemente lejano. Ahora la situación se ha intensificado y nos estamos distanciando de lo familiar y de lo cercano, ya sea por paranoia o ya sea por cuidado y por solidaridad o por una mezcla que estamos
comenzando a entender. Sin embargo, nos reunimos aquí como comunidad virtual, una comunidad unida por esta pasión que tenemos por el psicoanálisis. Y aquí estamos en este webinar en español, motivados quizá por la incertidumbre, por el deseo de compartir y también por el deseo de llevarnos con nosotros las ideas y las reflexiones que nuestros panelistas compartirán y que también algunos de las personas que nos están acompañando el día de hoy nos podrán compartir con sus preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar. La alteridad, los valores y el cuidado en tiempos del COVID-19. Comenzaremos con Fernando Orduz. Fernando Orduz, psicoanalista, es un miembro de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, expresidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, es profesor universitario de las Facultades de Arte y de Psicología. También es expresidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Fernando, adelante, por favor. Bueno, gracias Alejandro y gracias al equipo de las webinars de la IPA por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes en estos momentos en los cuales pues este tipo de comunicación virtual se convierte en una reconfiguración de los lazos de encuentro. Yo quisiera comenzar haciendo lectura de un texto que envié para que circulara a propósito de este tema. Voy a leer solamente el primer párrafo y a partir de eso voy a desarrollar después las ideas. Lo titulé Esperando al héroe, este primer elemento. Y decía que aún es imposible saber qué efectos tendrá la experiencia que estamos viviendo sobre nuestra salud mental y sobre nuestra vida cotidiana y sobre nuestros oficios y prácticas. Porque es justamente frente a eso, frente a la incertidumbre, a lo que nos enfrenta la pandemia. Nuestra omnipotencia humana, que pretende controlarlo todo, predecirlo todo, prevenirlo todo, por estos días anda ansiosa buscando certezas y verdades. Cada uno echa mano de sus ideales para crear su pequeño Dios. Entonces los salubristas apostolan por los cuidados higiénicos, los economicistas por el capital que les garantizará la vida, los espiritualistas anuncian la llegada de un nuevo orden. Es por su equilibrio mental que la humanidad busca un héroe, el cual seguramente llegará revestido del poder científico a través de una vacuna, que como en los cuentos infantiles, pueda derrotar a las fuerzas de la oscuridad. Si este fuera un capítulo de Juego de Tronos, diríamos que el ejército de los muertos ha derribado el muro de nuestras certezas y buscamos entre los diversos titanes alguno que con su fuego destroce la presencia del mal. Hace siglos, el virus oriental de la peste negra tardó casi 3 años en viajar por la ruta de la seda hasta Occidente. Esta vez, tardó seguramente pocas horas al viajar en la primera clase de alguna aeronave, y con la misma velocidad, el mundo espera que llegue un remedio. Y quiero centrarme en un poco la idea que pongo en este texto, y es que lo que se alteró, y voy a enfatizar en la palabra alteró, lo que se alteró fueron nuestras certezas, nuestras racionalidades. Alter, que es la palabra que designa a otro, tiene esta derivación. Alteración viene de cómo la presencia de otro, ¿sí?, cambia el rumbo de las cosas. Somos alterados en ese elemento tan importante que nos da identidad, que es la razón, ¿sí? Entonces, hoy ese otro viral nos ha puesto a una reconfiguración de nuestras certezas, ¿sí? En medio de este pánico que nos ha generado este elemento, pues buscamos, ¿sí?, asegurarnos con nuevas certezas, con estos nuevos dioses que enunciaba en ese momento. Y me parece que la presencia de este alter que nos ha alterado, nos ha llevado a ubicar al mal, como algo que está en el afuera, y a refugiarnos en nuestros espacios internos. Creo que hay una posición paranoica, y voy a jugar también con la palabra paranoica, que es muy típica para los Estados Unidos, paranoica para USA, de convertir al otro en engendro del mal. ¿Sí? Yo recuerdo mucho en las películas que empezaba a observar la presencia de los extraterrestres en el cine americano, en los años 50, 60, ¿sí?
el marciano, el extraterrestre, siempre era alguien que venía del exterior, ¿sí? Y que nos venía a causar mal. Y entonces construíamos ¿sí? toda una serie de muros, de defensas para atacar a este personaje malo. De pronto desaparecieron las películas de ciencia ficción del extraterrestre y empezaron a aparecer en la época de la Guerra Fría el ruso como la presencia del mal, ¿sí? O hoy en día empieza a aparecer el musulmán como la presencia del mal. Hoy en día se da el virus chino, que en algunas ocasiones es denominado así, como la presencia del mal. Es una tendencia que, pues, si hemos leído Melanie Klein, yo no soy un gran lector de Melanie Klein, pero que nos lleva a ubicar una posición esquizoparanoide y a ubicar que el mal, el otro, está allá en el exterior. Y eso me ha llamado la atención, porque en estos momentos, si te copio, Alejandro, algo que estabas enunciando, hoy en día me llama la atención que ese otro que ubicamos allá en el exterior, que era el engendro del mal, pues ahora se ha filtrado y ha empezado a ocupar el espacio del prójimo. Creo que hoy somos ese otro, en tanto somos posibles portadores de ese mal. ¿Sí? Ese alter, ese otro ya no está allá afuera, sino que está acá adentro. Ahora que anunciaba el cine norteamericano, eh, hay un director de cine en los años 70 y 80 que me gustaba, que se llama John Carpenter. John Carpenter hizo una película que se llamaba La Cosa, con un nombre muy psicoanalítico, ¿no? El Das Ding, ¿sí? Y esa cosa tenía una particularidad, era que era invisible. La película inicia, es una estación científica en el Antártico y a unos rusos seguramente tratando de matar a un perrito pastor alemán, ¿sí? El helicóptero cae y el ruso antes de morir le dice al gringo, mátalo, mátalo, mátalo. Este hombre no mata al animalito, sino que lo cuida. Y en esa práctica de cuidado del animalito, no sabe que dentro del animal está la cosa. Y la cosa es un engendro extraterrestre que se pasa a cualquier figura humana o a cualquier figura viva y toma la figura de ese ser humano. Es decir, yo no sé si estoy aquí reunido con los cuatro presencialmente, cualquiera de ustedes cuatro era portador del mal. Lo llevaban adentro sin saber que era portador de ese mal. Y eso es lo que me ha llamado a mí la atención hoy con ciertas prácticas higienistas y salubristas que estamos desarrollando, ¿no? Si un cercano llega a mi casa después de estar un tiempo por fuera, no me puedo abrazar, no lo puedo tocar, ¿sí? Porque posiblemente engendre el mal en su interior. Entonces, si voy a ver a mi madre, que es una inmunosuprimida, lo pongo como un ejemplo, ¿sí? Entonces no puedo tener contacto con ella, porque yo puedo ser un posible engendro del mal para el otro. Entonces, esto me lleva a pensar que hoy por hoy estamos viviendo una situación, y lo digo para pensarlo, no sé qué consecuencias podría tener, donde ya no podemos ver al otro como algo que está afuera, que es el mal externo, sino que ese mal ya podemos ser portadores de ese mal. Este virus ha tenido ese efecto como de totalizar, de globalizar, ¿sí? Y me parece que pone en cuestión un poco este elemento que llevaba a proyectar al mal en el afuera. Que lo ponga en cuestión no quiere decir que no se siga viendo de esa manera, ¿no? De hecho, vemos que el discurso de Trump es un discurso que tiende a ubicar, o el de Bolsonaro, yo qué sé, el de los grandes tiranos que niegan la presencia de este evento, de ubicar el mal en el exterior. Pero me refería a que esto nos ha llevado a este desarrollo de prácticas higienicistas, salubristas, que es el otro elemento que me llama la atención. Hemos perdido el contacto con el otro y nos hemos empezado a proteger, como si el cercano, insisto en esta idea, al ser potencialmente engendro del mal, nos pudiera infectar. Entonces recurrimos a todas estas prácticas higienistas, ¿sí? Que es quédate en casa, lávate las manos. Este lávate las manos me llamaba la atención muchísimo, porque como conducta salubrista es relativamente reciente. La desarrolló a mediados del siglo XVIII Semmelweis, ¿sí? Que descubrió que las parturientas, ¿sí? Morían fácilmente porque se infectaban, y entonces recomendó lavarse las manos, ¿sí? Esa práctica fue denostada por sus colegas que pensaron que Semmelweis los estaba haciendo quedar mal, ¿sí? Y lo rechazaron, lo sacaron del hospital. Semmelweis muere loco, pues, muere en un hospital psiquiátrico y muere por una infección. Pero Semmelweis en 1847 fue el que se inventó que había que lavarse las manos. Bueno, empezamos a desarrollar entonces una conducta de protección frente a la presencia del otro. ¿Sí? Y en esa conducta de protección me parece que es importante esta emergencia de una especie de segunda piel que hemos construido. ¿Sí? Ahora tenemos que usar tapabocas,
cubrecaras de plástico, vamos a dentro de poco a tener moda que nos muestre un objeto que nos cubra totalmente. Y esto me ha parecido muy interesante, ¿sí? Porque por un lado Occidente siempre ha criticado al musulmán por velarse, y hoy en día nos estamos velando, hoy en día nos estamos cubriendo. Eso que tanto criticamos de allá en el afuera, hoy en día lo estamos encarnando, ¿sí? Entonces estamos desarrollando una práctica higienicista y de cuidado que nos ha llevado a recluirnos en nuestros espacios maternos, que es otro símbolo que me ha llamado la atención, ¿sí? Cómo nos hemos recluido en el espacio de la tierra madre. Yo veo cómo la gente hoy en día tiende a saltarse las normas y a estar en familia, porque en familia se siente seguro. Entonces, frente a las inseguridades, frente a las incertezas del mundo externo, nos refugiamos en esta segunda piel, sí, que nos envuelve, y nos refugiamos en el entorno materno, como si fuera una reacción frente a este tipo de cosas. Por último, ya que me señalas que son 3 minutos, quisiera rápidamente enunciar. La palabra pandemia es una palabra que refiere a lo que le acontece a un colectivo, a lo que le acontece a un colectivo. Ese fue el origen de la palabra pandemia. Epidemia era lo que estaba de visita, como una visita de médico, eso era epidemia, algo que pasaba. Hoy en día, lo que me ha parecido interesante en términos de la reconstrucción de valores es la emergencia de una nueva solidaridad, que son estas solidaridades que aparecen de manera virtuales. Y frente al concepto de epidemia, ese concepto que planteaba Foucault de la epimeleia, de la cual Virginia va a desarrollar más adelante. Por último, Alejandro, hay un otro que me parece interesante. Estas prácticas higienicistas las entendemos muy bien los blancos, racionales, educados. Yo me pregunto qué pasa con nuestro otro, que vive en las villas miserias, que vive en las zonas de pobreza, que no pueden recurrir a estas prácticas higienicistas y salubristas. Muchas gracias, Fernando. Por un momento me recordaste esta sensación. Yo mismo no sé si soy un portador asintomático o no lo soy, si tengo que ir a hacerme una prueba o no. Es una situación de incertidumbre y aquí en Los Ángeles, sobre todo con tantas diferencias, indocumentados y tantos grupos, todo esto que mencionas se desdibuja y se redibuja constantemente. Gracias, Fernando. Vamos a continuar nuestro programa. Nuestro siguiente ponente del día de hoy es nuestra queridísima Virginia Ungar. Virginia Ungar, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es médica, psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es un especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes. Recibió el premio Conex de Platino en psicoanálisis en el 2015. Y bueno, la lista y todo lo que podría decir sobre ti, Virginia, es enorme, pero en fin, adelante, Virginia, por favor. Gracias, Alejandro. Creo que de todos nosotros podrías leer o decir una lista enorme, pero no es necesario. Los que estamos hoy reunidos virtualmente somos colegas, somos amigos, hemos compartido espacios en distintas instancias y en distintos lugares del mundo. Y bueno, impresiona un poco, impacta que estemos ahora reunidos virtualmente. Esto es gracias a algo positivo que trae la tecnología. Cada uno de nosotros está en su casa, en distintos grados de aislamiento de acuerdo al lugar a donde vive, y es lo que podemos hacer. Me parece que el aporte que podemos hacer es quedarnos en casa, ¿no? En sentido de todo lo que estamos hablando de la responsabilidad. Estamos viviendo un tiempo de encierro, un tiempo congelado, un tiempo de miedo, incluso de terror, a un virus que migra con una sorprendente rapidez y que parece haber cambiado al mundo. Se citó muchas veces en este último tiempo a Shakespeare en Hamlet cuando habla de un tiempo desquiciado. Me parece que esta es una definición bastante pertinente. No tenemos idea del mundo en el que vamos a vivir, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Como dijo Fernando, se acabó el tiempo de las certezas para aquellos que creían tenerlas también. Esto me parece puntualizarlo. Estamos en una situación difícil en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional.
Nos encontramos todos juntos en el mismo barco, enfrentando una gran crisis humanitaria que nos revela, por un lado, la fragilidad de nosotros los humanos y además nos hace tener contacto con nuestros propios límites. Y también para nuestra clínica vemos surgir que se presenta lo que aparecía como no representable, se presenta lo impredecible. Yo hace poco hice un comentario en un webinar en español que después se comentó porque tomando los films de ciertos films que se llaman distópicos, creo que estamos viviendo ahora una realidad distópica. Entonces, pone en tensión nuestra posición con respecto al mundo en que habitamos. Esto también en referencia a Fernando y a los distintos niveles en la cultura y en la sociedad en que se vive esta pandemia, ¿no? Bueno, para tomar algunos de los temas que se plantean en el título, el tema de la alteridad. El tema de la alteridad es tan invitante como difícil de anclar en el eje psicoanalítico. Y como ustedes saben, ha sido un foco de discusión en el campo de la filosofía hace tiempo, en la mano de los postestructuralistas, Foucault, Deleuze, Derrida, Agamben, Levinas y Nancy. También es cierto que a raíz de la pandemia del COVID-19 se relanzó esta discusión entre algunos de estos pensadores, cuando Agamben en febrero dijo, en 26 de febrero hizo una declaración donde calificaba como frenéticas, irracionales y totalmente inmotivadas las medidas de aislamiento, y se refería a su noción de que se había creado un estado de excepción, que es una idea central en Agamben. Pero esto fue antes de que subiera el número de manera alarmante de infectados y de muertos en Italia. Después, el 17 de marzo volvió a aparecer porque hubo una polémica que está en una publicación que es accesible para todos, hasta apareció en los diarios. Dijo que ¿qué sociedad es una sociedad en la que no tiene otro valor que la supervivencia? Bueno, como les contaba, esto despertó una polémica donde Roberto Espósito le contestó y dice que no se aplica el concepto, muy interesante, la discusión de estado de excepción, porque justamente lo que se ha demostrado es la debilidad de las estructuras estatales y la imposibilidad de dar respuesta a la crisis sanitaria. Y Nancy dijo algo interesante, dijo que las estructuras estatales no parecen ser en estos momentos las protagonistas de lo que llama la excepción viral, están atrapadas en ella. También Julia Kristeva se ha expresado en distintas publicaciones acerca de la situación de la viralidad, de una manera, me parece, muy interesante, donde dice que lo viral ya es parte de nuestro ambiente. Estamos, según ella, la aceleración de nuestra visibilidad llegó a un estado viral. Esto hace pensar que la metáfora de la viralidad que se usaba en el lenguaje de las discusiones, se ha convertido en real. No tenemos una defensa inmunitaria. A esto se refirieron Espósito y Nancy, a nuestra fragilidad inmunológica. Bueno, ahora, en relación a la alteridad, para el psicoanálisis no hay ninguna duda en este momento, creo que es una discusión que ya ni tiene lugar, acerca del rol del otro humano en la constitución del sujeto. O sea que este proceso de subjetivación solo se puede dar en una construcción intersubjetiva. No voy a hacer un recorrido psicoanalítico, pero basta empezar por Freud y desde el proyecto de 1895, donde describe la vivencia de satisfacción y la necesidad de un objeto para hacer la acción específica, queda clara la dependencia del ser humano del cuidador, ¿no? Yo quiero tomar también, porque así como Fernando decía que yo soy gran lectora de Melanie Klein y de los post-kleinianos, entonces me interesa traer una idea de Meltzer, con quien yo estudié, fue uno de mis maestros, cuando él retoma la noción de los valores en el ámbito en el marco de las teorías objetales.
Tú te referiste a la posición esquizoparanoide y depresiva, y Meltzer piensa que estos dos son los mecanismos mentales que regulan la vida mental. Se los digo muy sintéticamente, daría para, qué sé yo, no es una clase por otro lado, pero se pasaría de una preocupación exclusiva por el destino del sí mismo a una preocupación por el objeto o los objetos, digamos, ¿no? Y esto me parece que es un cambio, él lo llama un cambio de valores. Meltzer dijo que Klein introdujo un cambio en el sistema de valores. Bueno, hoy en día es muy difícil lidiar con la alteridad, con lo radicalmente diferente. El eje de la sociedad contemporánea parecía estar anclado en darse bienestar a uno mismo y odiar y rechazar lo diferente. Si no, nos resulta fácil entender la dirección que estaba tomando el mundo. Como Fernando dijo que yo iba a hablar algo de esto, voy a decir unas palabras nada más de cómo ayuda Foucault a entender el tema del cuidado, del que hablamos todo el tiempo, aparecen los spots publicitarios. Cuídense, quedémonos en casa, cuidemos al otro, cuidemos a los mayores de edad. Pero el cuidado, en la tradición filosófica y en Foucault, él ha dedicado un estudio muy profundo al cuidado del sí mismo, ¿no? No es que lo voy a explicar, lo quiero mencionar. Él dice que es necesario pasar por una relación realmente transformadora en relación al cuidado de uno mismo y en una relación consigo mismo, y entonces ahí el sujeto se puede transformar en un sujeto de sus propias acciones, y él lo llama esto un proceso de libertad. Entonces, los sujetos que participan de estas prácticas de libertad, primero se ocupan de sí mismos, reflexionando y llevando a cabo acciones que están cargadas de valores morales que se han adquirido en la experiencia de vida, y recién ahí se puede cuidar al otro. Ahora me gustaría, yo creo que voy bien con el tiempo, ¿no? Bueno, me gustaría pasar solamente entonces a mencionar, y después lo podemos desarrollar, la cuestión de la solidaridad. Para esto a mí me resultó muy útil leer a Derrida, que tiene un libro que se llama La hospitalidad, y entonces Derrida toma la cuestión de la hospitalidad. Me voy a decir solamente esto y después ya está. La hospitalidad dice que supone un reconocimiento de la extrañeza o extranjería del otro, y necesita, por ejemplo, de un anfitrión y un huésped, de una frontera. Y dice que hay una hospitalidad ligada a esta extrañeza radical, derivada de la diferencia del otro y del sí mismo como otro. En cambio, y acá viene, me parece, por qué introducía esto, porque la solidaridad, en cambio, supone una repartición horizontal, un escenario de iguales, y la solidaridad, entendida como una práctica de reciprocidad social hacia aquellos que se consideran como iguales, se diferencia de la hospitalidad, pero sobre todo de otras prácticas como la caridad, donde se ve totalmente la desigualdad. Entonces, me voy a tomar un minuto más, y no porque soy presidenta, pero quiero terminar para acotarlo esto, si no parece que estoy hablando solamente conceptos filosóficos, porque en la pandemia han aparecido comportamientos xenófobos que resultan a veces insoportables de ser pensados, y ver en televisión esto, ¿no? Comportamientos de rechazo y de expulsión hacia el personal médico en los edificios. Esto acá pasó y pasa. También ahora, ya que hablabas, Fernando, en los barrios más humildes y carenciados, donde han empezado a subir los números, también aparecen comportamientos de hostilidad, de rechazo, y que se vayan, que los saquen. Ahora, lo que pasó con el personal médico, a mí me parece que fue una cuestión terrible. Después lo podemos retomar. Para terminar, el año pasado vino Abdeva para el simposio una profesional del campo de las ciencias sociales, y hablamos sobre migraciones. Y es interesante como ella nos dijo a los analistas algo que me gustaría dejar como abierto para la discusión, que es que aquellos que tienen
comportamientos xenófobos son aquellos que no toleran la extranjería en sí mismos. Entonces, esto me gusta dejarlo abierto porque es central para el trabajo del psicoanalista. Primero, reconocer lo extranjero de sí mismo y hasta lo racista y lo xenófobo. Y después así poder ayudar a nuestros pacientes a enfrentarse con este rechazo a lo extranjero en sí mismo. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, Virginia. Estuviste precisa en el tiempo, solo 30 segundos más. Bueno, seguramente nos hemos quedado con muchas inquietudes. Están comenzando a llegar algunas preguntas para Fernando, para Virginia, pero nos toca ahora escuchar a Jorge Bruce. Sí, por favor, colocan, ahí está. Jorge Bruce es psicólogo por la Pontífica Universidad Católica de Perú, magíster por la Universidad de París, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Es profesor de la Maestría de Estudios Teóricos Psicoanalíticos de la PUC y del Instituto de la SPP. Actual chair del comité organizador del Congreso de la IPA en Vancouver 2021, que llevará por título Lo Infantil. Es columnista del diario La República, autor, entre otros libros, de Nos habíamos choleado tanto, Psicoanálisis y Racismo, Sabes con quién estás hablando, Psicoanálisis, Poder y Subjetividad, Las partes en conflicto, Psicoanálisis, Conflicto y Alteridad. Jorge Bruce, adelante, por favor. Muchas gracias, Luis Alejandro. Es una alegría, más que nada, en estos días ver a estos colegas cuya amistad valoro tanto y me honra estar con ustedes. Les quiero preguntar a todos una pregunta que hoy en día ya no es un cliché, que es ¿cómo están? No solamente ustedes, sino toda la gente que nos está escuchando, ¿no? De pronto, esta frase tan manida ha cobrado un significado distinto. Mientras los escuchaba, recordé y rápidamente tomé nota un poema, siguiendo una costumbre inveterada. Me gustaría empezar citando a un latinoamericano, y es el querido Julio Cortázar. Hace como 50 años escribió un poema que se titula Me caigo y me levanto. Y les digo solamente un versito, dice, es sobre la alteridad, ¿no? Nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y ahora voy a intentar, justamente ahí donde lo dejó Virginia, un aterrizaje forzoso. Un médico peruano, Alejandro Machicado, esos médicos que están en la primera línea del frente. Él trabaja en un hospital público, en una unidad de cuidados intensivos, y hace poco declaró aquí en mi país, en el Perú, que en su observación diaria, si tú cogías 6 camas, tomabas, perdón, 6 camas UCI, te ibas a encontrar con que una estaba ocupada por un repartidor de bebidas gaseosas, otra por una vendedora de mercado, la tercera por un repartidor de productos en el mercado, la cuarta por un cliente del mercado, no del supermercado, del mercado, ¿no? Y la quinta por un repartidor de frutas en el mercado, finalmente la sexta por un médico. Aquí tenemos ya una primera distribución de lo que está ocurriendo, ¿no? Un virus que llegó en aviones de Europa, con gente que podía viajar y que era de las clases altas, rápidamente ha hecho colapsar el sistema de salud de muchos de nuestros países. Esta relación dice mucho sobre la alteridad y la pandemia. Marcel Mauss, el antropólogo, uno de los padres de la antropología, describía a situaciones como esta como un hecho social perfecto. Un hecho social perfecto porque cuestiona absolutamente todos los cimientos y los valores, que es otro de los temas de hoy, de una sociedad.
pero en una reciente entrevista en el diario Le Monde, un antropólogo, otro antropólogo, su discípulo Philippe Descola, que es especialista americanista en los jíbaros ecuatorianos, pero que en los últimos años se ha dedicado a estudiar, fíjense ustedes, precisamente la relación entre los virus animales y los humanos, explica que la diferencia es que esta vez no solamente este acto social perfecto socava las fundaciones, los valores de una sociedad, sino de todas las sociedades del mundo. Y con una velocidad, como lo explicaba Fernando, pasmosa, vertiginosa, que nos ha dejado a todos completamente descolocados. Tú lo decías, Luis Alejandro, el tiempo está pasando de otra manera. Nadie sabe ya realmente, a veces ni siquiera en qué día de la semana nos encontramos. Todo esto, por supuesto, tiene muchísimas consecuencias porque lo que sucede nos sume en un estado de desasosiego, de desamparo esencial, y sin embargo nuestra tarea como psicoanalistas es la de tratar de pensar, casi diría, lo impensable. Esto trae muchas reflexiones y como ustedes ya han hecho varias y muy interesantes, yo quisiera mencionar que estamos asistiendo a algo que muy probablemente, pero nadie lo sabe con certeza, revela el fracaso de un sistema que es el sistema del capitalismo postindustrial. Vaya uno a saber qué consecuencias tiene. Mientras los escuchaba, acabo de ver un recuadrito de un diario diciendo que por primera vez en 30 años el índice de evolución de la humanidad global ha retrocedido. Por primera vez en 30 años, para que se hagan una idea de la amplitud de lo que estamos sufriendo. Hay países como el mío que tenemos un equilibrio fiscal aplaudido por las grandes potencias y por las instancias internacionales, y no obstante, esto que ha ocurrido, la pandemia, ha revelado muy rápidamente lo que sabíamos pero no queríamos saber. Es que mientras manteníamos un equilibrio fiscal fantástico, no habían servicios de salud, no había educación, no había policía, etc. Además, todos estos oficios que acabo de mencionar, inclusive los médicos, las enfermeras, la gente que se encarga de recoger la basura, qué casualidad, son los peor pagados. Es la gente que menos recibe por el esfuerzo que está haciendo. Tú decías, Fernando, que estamos en busca de héroes todas las noches. No sé si en sus países pasa lo mismo, a las 8 de la noche la gente sale a aplaudir, ¿verdad? Sin embargo, estas personas tienen que trabajar sin implementos de protección adecuados, sin medicina suficiente, sin camas UCI, etc. Ahí hay una contradicción feroz. Y que revela efectivamente que estamos en una situación que nadie había previsto y que nos cuestiona a los psicoanalistas de una manera dramática. Tenemos una crisis que es efectivamente a la vez de salud, es una crisis económica, pero es también una crisis de mentalidades. Ahí, por supuesto, estamos convocados los psicoanalistas y justamente estamos hablando, como decías tú, Virginia, desde nuestras casas y estamos confinados. Tú mencionabas cómo había este debate de Agamben y Espósito sobre si este estado de excepción, etcétera. Pero resulta que sean cuales fueren los argumentos, poderse quedar en casa hoy es un lujo. A pesar de que estamos confinados, estamos en una situación de privilegio. Las personas que se enferman y mueren son mayoritariamente aquellas que no se pueden quedar en casa, como lo reveló el doctor Machicado en quienes ocupan las camas de las unidades de cuidados intensivos. En mi libro sobre psicoanálisis y racismo cité a Farhad Dalal, quien observó hace algunos años, ya varios,
cómo la mayor parte del pensamiento psicoanalítico se ha mostrado reticente a permitir que el mundo social externo desempeñe un rol causal en la estructuración de la perturbación interna. Y en cambio, es más propenso a explicar las dificultades en el mundo social externo debido a y cuando por perturbaciones en el mundo social interno. Y causado por perturbaciones en el mundo social interno. Ahora ya no podemos hacer eso. Estamos obligados a tomar en cuenta e integrar en nuestra práctica esto que está ocurriendo, a lo que nadie es ajeno. De hecho, es uno de los enormes retos que tenemos en este momento para conservar la esencia de nuestra práctica psicoanalítica. 3 minutos, me dice Alejandro. Philippe Descola menciona una palabra que yo no conocía y que me ha servido y que la quiero compartir con ustedes solamente para que la tengan en cuenta, que es la zoonosis. Tú, a lo mejor, como eres doctora, la conoces, Virginia. Sí, son estos virus animales que pasan a los humanos y que son una de las consecuencias de este capitalismo sin límites. ¿Qué ha pasado? Que hemos invadido el hábitat de las especies. En mi país es clarísimo, ¿no? La industria de la palma aceitera ha arrasado con la Amazonía, no toda la Amazonía, está pasando en Brasil también, etcétera. Y claro, este contacto provoca que los virus animales, de los animales que se quedan sin hábitat y se ponen en contacto con urbes densamente pobladas, produzcan pandemias como la que estamos viviendo. Y al mismo tiempo, les mencionaba los trabajos mal pagados. Un antropólogo norteamericano, David Graeber, habla de los bullshit jobs. Esos son los que están bien pagados, pero esa es otra historia, ¿no? Los psicoanalistas, decía, estamos con el atronador ruido de lo que está ocurriendo afuera. Como el tiempo nos ha ganado, quiero simplemente citar a otro latinoamericano. Así como cité a Julio Cortázar, queridísimo Julio Cortázar, voy a citar al gran poeta peruano César Vallejo en Los 9 Monstruos, un poema de 1939, donde dice, les cito solo un versito: ¿cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión? Tanto lejos y tanta sed de sed. Señor Ministro de Salud, ¿qué hace? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Fíjense, Vallejo en el 39, ¿eh? Nos recuerda cómo tras el desasosiego profundo de tener que lidiar con lo irrepresentable, no nos toca más que nunca seguir haciendo nuestro trabajo, aceptar el desafío y por ahora tener una enorme, mucho mayor que nunca, tolerancia a la incertidumbre. Los psicoanalistas se supone que estamos entrenados para esto, pero la verdad es que no estamos entrenados para esto. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Esas palabras continúan haciendo eco dentro de mí. Pero bueno, vamos muy bien en tiempo, están comenzando a llegar muchas preguntas y antes de atender estas preguntas y en honor a todo lo que han venido compartiendo, me gustaría, si pueden, hacer algún comentario con respecto a lo que el otro ponente hizo, 1 minuto nada más, si quieren aumentar, comentar, en fin. Fernando. Sí, una cosa en lo que señalaba Virginia acerca de esta enunciación de Agamben, de alguien que no sé cuál era el otro expósito, sobre la debilidad de las estructuras estatales. Yo me remito a Freud en El porvenir y en El malestar. Freud de alguna manera ya lo dijo, ¿no? Si hay algo que genera insatisfacción humana es en esas entidades, esas organizaciones encargadas de regular la relación entre los humanos, que siempre serán insatisfactorias, o sea, que nunca podrá un ente organizar y regular las relaciones humanas. Esa era una de las 3 fuentes de sufrimiento humano que planteaba Freud, tanto en El malestar como en El porvenir. En ese sentido, el Estado, me parece, siempre será débil frente a la grandiosidad de este fenómeno. Y una segunda cosa en relación a lo de Jorge, escuchando la última parte del poema de Vallejo,
Yo a ratos me pregunto, lo que pasa es que nuestra humanidad a ratos no tiene memoria, ¿no? La peste ha generado Pan, Ico, que eran las iras del dios Pan, la naturaleza, y volviendo a citar a Freud como otro elemento ahí de amenaza frente a la felicidad humana, las fuerzas de la naturaleza siempre nos han derrotado, siempre, y cada tanto van a aparecer, ¿sí? La peste negra, la gripe española, ¿sí? O las pestes generadas por los humanos, la guerra, el asesinato, ¿sí? Y a ratos parece que no tenemos memoria porque decimos estamos por primera vez frente a algo, tal vez a nuestra generación está tocando por primera vez enfrentarse a algo, pero la humanidad se viene enfrentando a estas cosas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Las fuerzas de la naturaleza cada tanto, ¿sí? Le desbordan sus elementos culturales o de civilización. Gracias, Fernando. Virginia, ¿quieres comentar algo sobre? Sí, me gustaría comentar sobre todo lo que estuvieron hablando mis amigos. Estoy de acuerdo totalmente con Fernando y ayer justamente estaba releyendo porque apareció un artículo en el diario sobre la correspondencia de Freud con Jones, porque Freud perdió a su hija Sofía en la gripe española, ¿no? Entonces la palabra es realmente conmovedor, como dices, digamos, no tenemos memoria, pero creo que es porque llegamos a un momento de omnipotencia y de estar en una posición de que tenemos certezas, porque nosotros cuando hablamos siempre decimos que no tenemos certezas, aunque muchas veces nos vienen a buscar como profesionales en búsqueda de certezas, en búsqueda de dar significados, y esto es algo que si no tenemos conciencia de nuestras propias limitaciones, es muy difícil ayudar a alguien a ser consciente de esto. Me acordé recién con respecto es una cuestión, bueno, podemos entrar en una discusión sobre política porque todo es político, yo no pienso que haya nada que no sea político. Yo entiendo lo que dices, pero creo que hay un fracaso, como decía Jorge y dices también, de un sistema que es el sistema que tiene mayor predominancia en el mundo, y hay un fracaso. Esto lo dice Kristeva en una entrevista en el Corriere della Sera, cuando dice que ella es europeísta, ella está por Europa, porque también en Europa se van, como pasó con Gran Bretaña, pero que Europa falló y le falló a los europeos al no tener un sistema sanitario previsto que pudiera vérselas con lo terrible de la pandemia, como asoló, empezó en la región, en Italia, cuando pasó a Italia, en la región más rica de Italia, en la Lombardía, y no alcanzaron los recursos. Con lo cual esto va a dar para, me parece, caerse y levantarse, y en el momento que nos levantamos tratar de pensar. Muchas gracias Virginia. Jorge, un último comentario en función de lo que Fernando y Virginia nos platicaron. Bueno, aprendí muchísimo escuchándolos y además es tan necesario, quisiera subrayar eso, esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Poder estar juntos, apoyarnos, reconfortarnos y tratar de pensar, es lo impensable en realidad, ¿no? Porque si bien es cierto lo que dice Fernando, que carecemos de memoria y que vemos que hubo pestes, por supuesto, pero lo cierto es que, como no podía ser de otra manera, ninguna de estas se propagó a esta velocidad. Esto que ha ocurrido a nivel mundial, ¿no? Hay un noticiero, un mini noticiero que da un peruano todos los días desde Madrid, y que termina diciendo, este es el único noticiero que te abraza. Y este es un amigo que se llama Marcos Cifuentes, y él termina siempre diciendo, todo el planeta está contaminado excepto 23 países que son mayoritariamente islas. Entonces hemos llegado a una situación tan distópica en donde nos hemos convertido todos como en la película El Aviador, ¿no? ¿Se acuerdan? De Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, que es Howard Hughes, termina encerrado en una especie de carpa de plástico y no puede tocar absolutamente nada, ¿no? Todas las cosas que antes eran síntomas
ahora son urgencias, ¿no es cierto? No sé cuántas veces se lavan las manos al día ustedes, a ver, pero es una cantidad incontable de veces y todos son homófobos en este momento, ¿no? Y como bien decía Fernando también, al mismo tiempo tenemos con la alteridad una relación más ambivalente que nunca, ¿no? Y si bien es totalmente cierto lo que decías, Virginia, de que los xenófobos lo que tienen es la incapacidad de aceptar al extranjero en sí mismos, que es un gran libro de tu amiga Julia Kristeva, ¿no? Extranjeros a nosotros mismos. Y sin embargo, yo diría para terminar que estamos habitados en este momento más que nunca por paradojas. Estamos en una situación absolutamente paradojal y es muy temprano por supuesto, extraer conclusiones, pero lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo ahora, en este momento, aquí. Juntarnos, pensar, apoyarnos y tratar de sacar en claro algo de esta situación que nos produce terror, que es muy oscura, que nos hace muy difícil pensar. Yo he citado en otro webinar de FEPAL a la gran escritora argentina Mariana Enríquez, que le pidieron a ella que comente. Dice, esto parece uno de tus cuentos, ¿no? Porque ella escribe cuentos fantásticos en todos los sentidos de la palabra fantásticos. Una gran escritora y además escribe sobre el tema del fantástico. Y le dicen, parece uno de tus cuentos, ¿qué tienes que decir? Y ella dice, no tengo nada que decir, porque me pasa algo, dice, pienso corto, ¿no? Y esa frase me parece extraordinaria. Es muy difícil pensar. Ahí lo dejo, Alejandro. Muchas gracias. ¿Sí? Virginia. Sí, por supuesto vamos a escuchar las preguntas, pero me parece que es importante, a partir de lo que dice Jorge, que la rapidez de la propagación tiene que ver con las características de lo que se llama el mundo globalizado, ¿no? Que también la rapidez es una consecuencia de cómo está estructurado o armada nuestra sociedad en el mundo. Eso. Muchas gracias. Una cosita rápida, Alejandro. Vamos a seguir así. Una cosita, simplemente le anuncio como frase. A ratos me pregunto si este virus no es la encarnación, y el verbo se hizo carne, de un fenómeno de viralización que venía ocurriendo desde hace rato. Claro, Estamos claro. viralizados, y esa palabra que tanto enunciábamos, así cual Evangelio de San Juan, el virus se hizo carne, y hoy lo encarna el coronavirus. Claro, es cuando yo dije la metáfora se hizo realidad, porque se habla de viralizar. Haces un video, lo pones y se viraliza. Ya es parte de nuestro lenguaje cotidiano, pero ahora esa metáfora es real. Eso me parece lo que aterra. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Podemos seguir haciendo esto por horas. Pero bueno, tienen que, nuestros participantes tienen preguntas, las quieren compartir con ustedes. Les recuerdo a todos los participantes que está el panel de control a la derecha, en la sección de preguntas, pueden enviarlas, trataremos, están llegando muchas, trataremos de abordarlas, algunas podrán ser contestadas, otras se van a quedar pendientes, pero todas las preguntas las haremos llegar a nuestros ponentes. Entonces, la primera pregunta que tenemos, la corté un poco para poderla compartir en el chat general. Y dice, ¿será? A ver, okay. Ahí está, ya la envié, pero ahora yo no la puedo leer. Bueno, les está llegando en el chat general la pregunta que les mandé, déjenme ver. Sí, perdón, porque con esto de la... preguntas, hay que poner preguntas, ¿no? Ahí está, ahí está. Muy está en el bien. Chat. Está en el chat, ¿ya la viste? Sí, perdón, pero luego con todo esto de las tecnologías y las cosas que tenemos que manejar, aquí la tengo. Ok. Un segundo. Esta es una pregunta en función de la feminidad. ¿Será que de alguna manera estamos accediendo más a nuestra feminidad a consecuencia de la pandemia? Perdón si no pude parafrasear la pregunta adecuadamente, pero bueno, es una pregunta abierta. ¿Quién la quiere contestar? Quizá Virginia.
Podría contestar, si pudiera contestarla sería porque soy mujer. Habría que ver en qué contexto se pregunta, que estamos accediendo más, porque depende del concepto de femineidad o de lo femenino que cada uno sostenga. No sé si se está accediendo más, desde qué lugar. Me gustaría si se puede ampliar, o mis amigos a lo mejor pueden decir algo. Si se sostiene una idea que a mí me parece que todas las teorías de género y los feminismos han discutido de manera cuestionándolo, que las profesiones de cuidado siguen siendo elegidas en su mayoría por mujeres, y volvemos a la palabra cuidado. Descriptivamente podríamos decir que sí, pero a mí me parece que se accede a la femineidad, se accede a lo femenino, se accede también, me parece en este momento, saliendo un poco del... estamos en pandemia, no se puede hablar afuera de eso, pero también a mí me gustaría poner en juego cómo se construyen las masculinidades en nuestra época, porque a mí personalmente me resulta muy difícil, aunque todos tendemos a hacerlo, hablar desde los binarismos. El binarismo no es solo femenino o masculino, podría ser salud o enfermedad. Me parece que en el terreno de lo que no son los polos, sino de los grises en el medio, es donde se encuentra lo más rico y productivo. Podríamos acceder a nuestra feminidad, pero si salimos del estereotipo que las mujeres somos las que tomamos a nuestro cargo el cuidado. También se están deconstruyendo y construyendo las masculinidades. ¿No? Okay. Alejandro, Muchas gracias. ¿Sí? Una cosa, también tomando la palabra descriptivo, simplemente sin poner un juicio de valor, aunque pareciera que voy a poner un juicio de valor, y de pronto sí lo voy a poner. Pero a mí lo que me llama la atención es que ciertos roles empiezan en una especie como de retro, ¿sí? Lo digo porque yo estoy viendo que ahora la mujer que se había emancipado de muchas cosas referidas al cuidado del hogar, entonces ahora le toca en una especie de multiplicidad abordarlas. Entonces soy asistente escolar, ¿sí? Soy asistente de cocina, ¿sí? Soy asistente laboral, o sea, otra vez volvieron los roles, entre comillas, de los cuales, lo voy a decir, voy a ponerlo en femenino, nos habíamos emancipado, es como si estuvieran retornando. Una especie de multiplicidad funcional que nos implica el encierro, ¿sí? Como tener que hacer múltiples papeles al mismo tiempo. Pero en esa forma, o en esa moda retro, digámoslo así, me parece que también emergen otras cosas, ¿sí? Yo quisiera retornar a la vida agro, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, decirme a mi finca, la chacra, no sé cómo se dirá en otros contextos, ¿sí? Y a cultivar. Yo digo que voy a volver a la huerta casera. Es decir, hay algo que me parece a mí que está reemergiendo o que se está reconfigurando, pero en modo retro. Es a lo que voy. Como si frente a las incertidumbres, vuelvo con mi palabra, las certezas estuvieran, era como en lo anterior. Me parece que frente a esto hay que pensar, y volviendo a jugar con la palabra, hay que buscar alternatividades, es decir, dejar emerger aquello otro, ¿sí? Que no tiene que ver con un retro a los puntos de certeza, sino alternativizar, es decir, cómo podemos reconstruir, reconfigurar nuestras relaciones, ¿sí? Que nos genera esta situación. Muy bien. Tenemos, gracias Fernando, tenemos una pregunta aquí. Virginia, ¿podrías explicar un poco más sobre la diferencia de solidaridad y hospitalidad? ¿Quieren que haga esto? ¿Sí? Porque Sí, lo pueden sí, tomar sí. también mis compañeros. Claro, ¿no? que sí. Claro, la hospitalidad en realidad es, por supuesto, la aceptación del extranjero como recibido por un anfitrión, ¿sí? Entonces esto genera una relación que no es horizontal, porque es alguien que ofrece, alguien que acepta, hay una relación, podría decir, hasta vertical, y la hospitalidad, por supuesto, es algo bien visto, bien recibido. En cambio, la solidaridad, el otro no es un anfitrión, estamos en una posición de iguales. Esto es lo que cuesta más, y por eso me parece tan importante esta diferencia que plantea Derrida y los estudios acerca de la hospitalidad, que es un libro pequeño pero muy difícil y muy interesante. La solidaridad
implica estar en una relación horizontal y de pares, por supuesto, de cuidado, de colaboración, donde no se establece esa relación de asimetría entre el que da y el que recibe. La hospitalidad, según Derrida, no quiero entrar en más detalles, pero siempre presupone, está relacionado con toda otra noción que es la de archivos. Siempre presupone papeles, siempre presupone que se cruzó una frontera, siempre presupone que hay que tener documentos que prueben la situación en la que se está viviendo. Es todo un desarrollo extenso, pero a mí me parece importante esto de la relación de recibir a un extranjero con una relación de solidaridad donde se establece una relación de pares. Tenemos otra pregunta, gracias Virginia. Me gustaría que explicaran mejor, hemos perdido el vínculo con el otro por la no presencialidad corporal, por el distanciamiento físico. Entonces, esta pregunta va, me parece, en relación a lo que Fernando Dus comentaba hace rato, de cómo hemos perdido el vínculo con el otro. ¿Quiere Fernando empezar? Fernando o cualquiera Jorge. puede. Jorge. Después yo digo lo que pienso. Me fui un rato porque estaba con problemas de internet. Sí, por supuesto. Muchos trabajábamos ya antes en medios virtuales, pero ahora solo trabajamos en medios virtuales. Y eso nos coloca en una situación límite. Por supuesto que se pierden muchísimas cosas. Además, es mucho más cansador. Se ha investigado el teletrabajo no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Y el hecho de trabajar con dos dimensiones nos obliga, por ejemplo, ahora que estoy hablando, a ser mucho más histriónicos, a poner más inflexiones, los silencios son mucho más incómodos en la pantalla que cuando estás en presencia, y por supuesto se pierde esta presencia. Esto se nota mucho más con pacientes más graves, ¿no? Donde la situación de extrañeza que esto produce no es nueva, como decía, porque muchos trabajábamos ya con medios virtuales, a pesar de que es un gran debate entre los psicoanalistas, pero ciertamente el hecho de que solo podamos trabajar de manera virtual por ahora, y quién sabe hasta cuándo, nos confronta con qué pasa, por ejemplo, con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con esta sensación de el olor? ¿No? Dicen que una de las consecuencias del COVID cuando te infectas es que pierdes a veces el sentido del olfato. Esto es una de las cosas que a mí más miedo me da, cada quien con sus miedos. Se pierde, por supuesto, mucho, pero ese es lo que hay, ¿no? Y ese es un desafío tremendo, el de conservar la esencia de lo nuestro en condiciones que lo socavan, porque sin duda lo socava trabajar en estas condiciones. Pero, pues es lo real, ¿no? Es lo que tenemos. Creo que Magda Curi le llamó a esto el psicoanálisis de lo posible. Eso. A mí me gustaría, digamos, plantear, perdón, ¿ibas a hablar, Fernando? ¿No? Después, al final. Bueno, adelante. Bueno, no, porque me parece que la noción de vínculo va más allá. No soy una especialista, pero va más allá de lo que ocurre en presencia de un otro. Yo tengo idea, digamos, entiendo de dónde viene Jorge, porque él está formado además en Francia, su formación analítica, en Francia hay un debate bastante grande antes de la pandemia, importante, donde en general el pensamiento psicoanalítico francés no acepta los análisis remotos. Este es un tema polémico para discutir y que está siendo discutido a varios niveles en la Asociación Psicoanalítica Internacional. A mí me gustaría sacarlo del tema de lo remoto, porque yo creo que la presencia física es uno de los componentes de un vínculo, pero además acá en la Argentina este pensamiento lo han desarrollado Isidoro Berenstein, Janine Pouget, mi marido, que Julio Moreno,
no soy especialista, pero a mí me parece que se juega también en el vínculo, no solo la presencia, sino la noción de impresencia. No se las podría explicar ahora, pero la idea, incluso en los vínculos personales, nosotros en la Argentina estamos en en un aislamiento total y obligatorio. Los mayores de 65 años no podemos salir. No me quejo, porque pienso que es la mínima contribución que puedo hacer para evitar que se propague de manera desmedida este contagio, pero en lo personal no vemos a nuestros hijos, no vemos a nuestros nietos, no vemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos hace 70 días. No me quejo, lo sufro, por supuesto que lo sufro, pero es la mínima, yo pienso, una cuestión personal, es la mínima contribución. Pero no sé si el vínculo se pierde. Yo no creo que el vínculo se pierda ni a nivel personal ni a nivel profesional. Estamos usando los dispositivos tecnológicos para dar continuidad a los análisis, porque esto se decidió en la Asociación Psicoanalítica Internacional hasta para los análisis de formación, mientras dure la pandemia. Para mí me parece más importante tratar de sostener un vínculo que yo no creo que se pierde con el no contacto físico, se pierden muchos matices, se pierde muchísimo. No es lo mismo que estemos reunidos aquí, cada uno en su casa, en pantalla, con los asistentes escuchándonos, que en persona. Pero es lo que hay, creo que dijiste eso, Jorge. Es lo que hay y es lo que podemos hacer. Y es un gran esfuerzo. A mí también me cansa más. Al final del día quedo muy cansada, más cansada. Sí, pero sí. Yo ya rato me pregunto, ya que los veo aquí en pantallita, yo como que he venido a entender el concepto de encuadres ahora, ¿sí? Porque todo me queda perfectamente encuadrado, ¿sí? Todo me queda perfectamente en la pantallita cinematográfica, pues. Y me pregunto, lo que hay aquí es que reflexionar y analizar el cambio de encuadre. No es si el encuadre sí o el encuadre no. Cada encuadre nos permite ver algo, Un close-up nos hace ver algo, un gran angular nos hace ver otras cosas. Me parece a mí que lo que ha habido es un cambio de encuadre. No, ni mal ni bien. Cada uno nos ofrece una realidad diferente. Dependiendo del enfoque vemos algo. Sí, el simple ejercicio que hacía uno en clase de histología, sí, de cambiar el lente del microscopio. Cada lente le permite a uno ver algo. Entonces esta virtualidad le permitirá a uno ver algo. El ruido del niño por allá gritando mientras la mamá habla con uno, o la mamá bajando la voz tratando de hablar suavecito para que el marido no se dé cuenta de que está contándonos de la infidelidad que está teniendo, yo qué sé. Pero cada encuadre nos visibiliza algo y nos ocultará algo, ¿sí? Esta pretensión de verlo todo me parece que es panóptica, ¿sí? Y nunca vamos a ver totalmente algo. Claro, a mí también me hace falta tocar la espalda, también me hace falta tocarla. Eso no se puede hacer así, me hace falta el olor. Y otras dos cosas, perdón, a propósito de lo que mencionaba Virginia de los franceses, yo te le pregunto a los franceses, entonces el análisis de Juanito, que para mí es el primer análisis remoto, ¿lo consideramos un análisis o qué? ¿Sí? Porque ahí todo era vía cartica, y la virtualidad de principios del siglo era la carta, ¿sí? Entonces no esperaba la carta, ¿sí? Y la carta de amor duraba 3 meses en llegar. Ahorita llega en 3 segundos el mensaje de amor, ¿sí? Y el último elemento que quisiera yo poner en cuestión es, ¿la palabra no es virtual? O sea, en sí misma la palabra no es una virtualidad, no es la ausencia de la cosa. No estamos trabajando desde hace rato con un elemento que es virtual, ¿sí? Y entonces yo escuchaba que el cuerpo no importaba en el análisis. A mí me enseñaron así, que el cuerpo no importaba, y hoy en día sí nos está importando la presencia del cuerpo. Son preguntas que me hago. Okay. Jorge, traías ganas de contestar algo. Traía ganas, gracias. Las traigo. A ver, sí, me interesa mucho, por supuesto, lo que dice Virginia acerca de cómo el vínculo ciertamente no se pierde. Y también lo que dice Fernando, que tenemos que renunciar a esta omnipotencia de panóptica, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque no solamente es la vista. Hay muchos otros sentidos en juego. Pero tampoco, André Green decía que para él una parte central, digamos, de la psiquis era la heterogeneidad, ¿no? Cuando un niño aprende a hablar,
adquiere un instrumento esencial para su vida y que lo convierte literalmente en humano, pero pierde una serie de cosas que tenía antes de poder hablar. Porque los niños cuando no saben hablar se comunican de otra manera y desarrollan otros sentidos mucho más que después los abandonan porque con la palabra se puede hacer muchas cosas que ya hacen que sea menos necesario gestos, contacto, etcétera, ¿no? No sé si mucho menos necesario, pero todo cambia, ¿no? Yo no dudo que estamos entrando en un paradigma diferente. No sabría decir con certeza si da lo mismo. Por ahora mi impresión es que hay estar humildemente que hemos perdido algo muy importante. Quizás, como dice Fernando, hemos ganado algo también. Ciertamente, Virginia, estoy de acuerdo. No es que el vínculo desaparezca. Y yo ya desde antes trabajaba virtualmente a pesar de Francia, pero nos toca, creo, interrogarnos e investigar qué cosa va a traer todo esto, porque va a durar mucho. Tú decías 70 días, nosotros en el Perú estamos en algo muy parecido también. Quiero insistir, sin embargo, Virginia, que a pesar de que es terrible, sigue siendo un privilegio. Hay mucha gente que está obligada a salir todos los días a la calle. Tiene otro remedio, ¿no? Sí, nada más. Muy bien. ¿Puedo agregar algo? Coordinador, ¿puedo agregar algo? Adelante, Virginia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Jorge, y también con Fernando. Son oportunidades para repensar, y es cierto lo que dicen, nosotros somos los que podemos trabajar también adentro de nuestra casa, somos afortunados. No todos pueden hacer trabajo remoto, algunos tienen que salir y muchísimos millones de personas en el mundo están sin trabajar y perdiendo trabajos al distinto, esto está enfocado de distinta manera en los distintos países. Me acordaba de algo, el año pasado leí un libro que cayó en mis manos de alguien que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, una mujer que se llama Susana Malcorra, es una argentina ingeniera electrónica que pasó por distintas posiciones en empresas hasta llegar a trabajar en Naciones Unidas por, no sé, bastantes años. Ella primero, les quiero contar esto porque me parece, ella tomó el cargo en noviembre, o no me acuerdo, con sede en Roma, me parece, del Programa Mundial de Alimentos. Era la directora del Programa Mundial de Alimentos, llegó la Navidad, ella cuenta, como era la nueva, los demás se fueron cada uno a sus países y llegó el tsunami. Entonces ella tuvo que encargarse de hacer llegar comida, alimentos a los afectados que habían quedado aislados, perdido sus casas. Bueno, después llegó a ser la jefa de gabinete del secretario general Ban Ki-moon, pero lo que ella dice en ese libro es que en toda crisis se ponen en juego dos cosas: la fidelidad al sí mismo y a los valores y la plasticidad para adecuarse a las nuevas circunstancias. Y que en principio esos dos conceptos parecen ser contradictorios, pero ella los plantea como complementarios. Este libro es me parece hace 2 años, y lo leí el año pasado, porque estaba estudiando el tema del liderazgo y género, etcétera. Pero me parece que es esto, ¿no? Cómo ser fiel a los propios valores y a los propios valores y al sí mismo, pero también adecuarse a las circunstancias. Me hicieron acordar. Okay. Muchas gracias, Virginia. Jorge mencionaba sobre los sentidos, los que estamos usando, y esto viene en función de la siguiente pregunta, que es para toda la mesa. Bueno, el sentido del humor también es algo muy particular que estamos utilizando en América Latina, y hay varias preguntas para la mesa en general que tienen que ver con el impacto, si hay un impacto específico de esta pandemia en América Latina con la diversidad de culturas y las diversidades sociales y económicas. Otras preguntas se extienden sobre lo mismo. En mi país comienza a ser la enfermedad de la pobreza. En fin, es una pregunta abierta para todos, una reflexión, si hay algo específico latinoamericano en torno al tema que nos une hoy. Jorge.
Quiero contarles algo que tiene sentido del humor, que es latinoamericano y que es como corresponde de humor negro. Un paciente, y yo le conté que iba a contar esto, y porque además es una cosa muy, muy inteligente de su parte lo que les voy a contar. Es una suerte de viñeta, porque en realidad En fin, en el Perú salió una fotografía que fue muy comentada de una población de gente más bien carenciada en el norte del país, en una región que se llama Lambayeque, en donde había muchas personas haciendo cola para un mercado. La municipalidad, con mucho criterio, había puesto marcas, como seguramente han pasado en muchos otros lugares, para que la gente respete la distancia social, haga la cola, cada uno en su marca. Pero la fotografía lo que mostraba era que las personas lo que habían hecho era, cada una había dejado en su marca algún objeto para reservarla. Un bolso, unas llaves, una gorra, y se habían puesto las marcas y los objetos respetaban la distancia social. Pero todos ellos se fueron al costado, a la sombra, y se habían aglomerado para conversar y reírse y pasarla bien, sin respetar ninguna distancia social. Y mi paciente, que es muy lector de Zizek, me dice, esto es como en un libro de Zizek que se llama The Structure of Belief, la estructura de la creencia. Dice, en las marcas lo que están son los yos simbólicos de estas personas. Pero ahí al costado, apiñados, están sus yos reales. A mí me parece que este ejemplo dice mucho, ¿no? Sobre cómo estamos usando el humor, pero cómo también hay humor negro, porque muy probablemente estas personas se van a contagiar, digamos, ¿no? Pero fíjate el uso que hicieron de esta iniciativa tan civilizada de la municipalidad, y la anomia la transformó en otra cosa. Y también lo interesante que es tratar de pensar estas situaciones, ¿no? Tratar de analizarlas, que es a veces lo único que nos queda. Y insisto mucho en que los psicoanalistas, esta situación no nos permite ya el lujo, sí es un lujo que no nos podemos permitir, de pensar únicamente en términos de la transferencia, la contratransferencia, el encuadre, etcétera. Tal como Freud nos enseñó en tantos estudios, nos toca pensar el mundo también. Fernando, Virginia, en torno al tema de Latinoamérica. Sí, no, yo lo que puedo decir como latinoamericana, además soy la presidenta de una organización internacional, soy argentina, soy latinoamericana, y lo que sí puedo decirles a partir de la experiencia es que en Argentina estamos acostumbrados, no les digo a enfrentar pandemias, pero a enfrentar crisis desde las más leves hasta las más terribles, desde los cambios en las divisas extranjeras hasta las dictaduras. No quiero entrar en esta parte ahora especialmente tan triste de las historias de algunos de nuestros países y las historias remotas, pero estamos acostumbrados a encontrar maneras creativas y además estamos muy acostumbrados a trabajar con la comunidad. Ahí fue que nació este programa de IPA en la comunidad, con esta administración latinoamericana. Por supuesto que en todo el mundo se hace, pero en Latinoamérica tenemos una experiencia y además grande en este terreno. Y además esto que decía la persona que dijo, lo del sentido del humor, me parece fantástico. Seguro que todos nosotros recibimos desde cuentos hasta chistes, hasta gráficos, y también recibimos música, acá vuelve el tema de la solidaridad. Todos los días, no soy solo yo, todos ustedes reciben. Tal museo ofrece una visita online, acá hay un concierto, aquí hay una obra de teatro, y algunas de los mensajes que recibimos y de los videos y dibujos son muy graciosos, se ayudan mucho a levantar el ánimo. El ánimo decae en estos días. Fernando. En relación a eso, y no sé si solamente sea Latinoamérica, pero me parece que ha pasado también con esta situación. Yo uso una palabra pandemonium,
tiene que ver con pandemia y con pánico, si el pandemonium, ¿sí? Es porque en pandemonium el origen de la palabra tiene que ver como con lo diabólico, que es la oposición a lo simbólico. Mientras el simbolismo une, lo diabólico disgrega. Es como el sentido original de la palabra diabólico. ¿Sí? Después fue usada por los católicos para significar elementos disociativos frente a la iglesia cristiana. Pero creo que en este pandemonio, en esta emergencia de lo diabólico, pues emerge la diversidad, ¿sí? La diversidad de formas aprensivas de esta situación. Para repetir lo que ya se ha dicho, para algunos ha sido el encierro, pero para otros no ha sido el encierro, ¿sí? O sea, lo que comentábamos previo, nuestras economías informales, que son más del 50% en todos nuestros países, esas economías tienen que salir, porque no se pueden adecuar a la forma. Entonces, a mí me parece que esta experiencia cada quien la vive desde su estructura, ¿sí? Al que le toca trabajar en la economía informal, sale. El que se puede formalizar, se encierra. El paranoico, un paciente paranoico que me decía, uy, ahorita, sí, nadie me puede decir que estoy paranoico porque en realidad hay algo malo que está afuera. El obsesivo exagera los rituales de limpieza, el histérico dramatizará, cada quien la vive como desde su estructura. Yo simplemente para unirme al sentido del humor, voy a tomar una imagen de un noticiero, muestran las cámaras de televisión, aquí se aceptó que una persona en Colombia saliera a pasear el perro. Bajo esa consideración podía salir. Bueno, este hombre salió a pasear su perro. Lo que pasa es que el perro era un perro de peluche, ¿sí? Y cuando la policía lo captura, él dice, pero en la ley dice, puede sacar el perro. Y le dice, ¿esto no es un perro? Le dice al policía, esto en cámara, ¿no? Digo, la inventiva, y esto para ir a la inventiva, a la capacidad creativa, ¿sí? Pues nosotros somos inventivos y creativos, pero no creo que solamente los latinoamericanos, creo que en todo lado del mundo estamos apelando a eso, porque quiero retomar algo que decía Virginia, tenemos que adaptarnos, y para adaptarnos las estructuras muy sólidas, muy duras, muy rígidas, pues no van a poder adaptarse, tenemos que tener una cierta levedad y una cierta plasticidad, para retomar la palabra que planteó Virginia. A mí me parece que las estructuras plásticas, leves, móviles, pueden adaptarse frente a este tipo de situaciones. Y el humor, me parece a mí, es el reflejo de una cierta sensación de levedad y de plasticidad. Y porque además permite una reversión de los sentidos, ¿sí? El humor permite eso, jugar con los sentidos y jugar con las significaciones, y eso da plasticidad y movilidad en las significaciones. Gracias, Fernando. Agrego algo, perdón, quiero seguir con el perro, ¿puedo? Sí, tenemos un minuto, sí. No, es un minuto. Una amiga italiana me contaba que salían avisos en Italia de personas que alquilaban perros para que otras pudieran salir como excepción a la cuarentena. Se podía dar una vuelta con el perro. Entonces, la creatividad, las personas ofrecían perros en alquiler para que otros salgan a pasear. Sí, no es solo latinoamericano. Bueno, aquí en California autorizan a las personas a ir a la playa si van a surfear. Entonces, ellos sí están autorizados y pueden salir, pero muchas personas tomaban la tabla de surf para salir a caminar porque de esa manera se autorizaban. En fin, es este sentido del humor que nos rescata no solamente a latinoamericanos, sino a la humanidad en general. Bueno, si tienen algún último comentario de alguno de ustedes para cerrar y pasar a la etapa final de nuestro webinar. Un minuto. Bueno, nada, solo para decirles que... Te voy a pasar a lo del Congreso, vas a hablar en un momento, Jorge. No, sí. Okay. Solo para decir que claro que sí, el sentido del humor es algo que nos ha estado rescatando. Últimamente se está haciendo todo más difícil porque la cuarentena se ha hecho más larga, ¿no es cierto? Para quienes, como hemos recordado varios, tenemos el extraño lujo de poder hacerla. Y se hace cada vez más necesario, pero fíjense cómo en los ejemplos que ponemos incluso de los perros y de los paseos y todo, consiste en salir a la calle, ¿no? Y salir a la calle es algo que es a la vez profundamente deseable y profundamente peligroso, por lo menos en Lima, Perú, donde hay un brote espantoso, ¿no? Entonces, es humor negro, ¿no? No queda otro remedio, ¿no? Porque y esto es una de las cosas más angustiosas de todo esto, es que es un virus
que no conocemos, que es invisible, que se va descubriendo cada vez cosas nuevas. Y ese es otro punto que, bueno, no tenemos tiempo de tocar ahora. En Latinoamérica y en todas partes, las noticias, ¿no? La saturación que producen las noticias, lo difícil que es asimilarlas, y a la vez esta especie de compulsión, de ilusión que tenemos de control por estar informados y como si fuéramos a descubrir algo ahí, cuando en realidad lo único que descubrimos es un espejo espantoso, ¿no? Eso fue un poco sombrío, pero ahí lo dejo. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Entonces pasamos a la última etapa. Nos quedan unos cuantos minutos nada más. Bueno, algunas personas, lamentablemente no pudimos atender sus preguntas, pero traté de cubrir los temas en general. Ahora, si ustedes visitan nuestra página de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, www.ipa.world, el mundo, que también cambió el nombre del website hace algunos años siguiendo esta metáfora de la globalización. Bueno, si lo visitan van a encontrar recursos específicos sobre el coronavirus. En la página principal, ahí pueden encontrar, entre otras cosas, el trabajo que comentó Fernando al principio, ese trabajo sobre el héroe. Fernando, el título es, recuérdame. En busca del espacio perdido. El título del artículo se llama En busca del espacio perdido. En busca del espacio. El espacio. Bueno, lo podemos encontrar ahí. También pueden ir a la sección de webinars. Ahí están todos los webinars que hemos tenido en español, en inglés, francés y otros tantos recursos, revistas, videos, etcétera. Entonces, todo esto en la página de la IPA. Pasamos con la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Y bueno, le voy a pedir a Jorge Bruce, quien es el chair del programa del Congreso de la IPA en Vancouver 2021, que nos platique un poco más sobre el Congreso. Gracias, Alejandro. Esperaba con ansiedad este momento. Efectivamente, estamos trabajando muy duramente, duro y parejo, como se dice por acá, para procurar que el Congreso, a pesar de todas las dificultades, tenga lugar como está previsto el Congreso de la IPA en la bellísima ciudad de Vancouver el 2021, y sobre el tema de lo infantil y sus múltiples dimensiones. Quiero decirles entonces que, por favor, continúen enviando sus propuestas. Tenemos ya un número respetable de propuestas, pero necesitamos que sigan enviando, que no dejen de hacerlo, porque el Congreso lo vamos a hacer. Por lo menos estamos trabajando con esta hipótesis. En efecto, como hemos dicho todos, nadie tiene certezas en este momento, pero en eso estamos. De modo que no se me desanimen, continúen enviando, continúen pensando. Necesitamos la comunidad psicoanalítica más que nunca estar unidos, seguir trabajando y ofrecer lo que tenemos que ofrecer, que es mucho. Así que, por favor, no vayan a pensar que esto se ha suspendido, no ha ocurrido. Seguimos trabajando duramente en el comité y todas las personas que nos ayudan. Pero necesitamos que ustedes que participen con sus propuestas, con sus paneles, con sus trabajos, con sus videos, con lo que tengan en mente. Por favor, no dejen de enviarlo. Tienen ahí todos los datos necesarios para hacerlo y vamos a tener un gran congreso, estoy seguro, y lo infantil y sus múltiples dimensiones es algo que, por supuesto, está en la base de todo lo que estamos conversando. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Muy bien, y pasamos a la siguiente lámina. Nuestro próximo seminario virtual va a ser el viernes 29 de mayo. Este va a ser en inglés y son aproximaciones clínicas en tiempos del COVID-19. Los panelistas, Gertrude Schlesinger de Alemania, Jay Greenberg de Estados Unidos y Ruggero Levi de Brasil. Va a moderar Henk-Jan Dalewijk sobre Dalewijk, gracias, de Holanda, quien es tesorero también de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Quiero agradecer a todo el equipo de la IPA que hace posible
la realización de estos seminarios que nos unen en estos momentos de crisis, en estos momentos tan necesitados. Jorge, quiero hacer eco de ese aplauso, a ver si lo podemos. Okay. Muy bien, y gracias a Silvia Wagenbuch por la coordinación de los webinars, gracias a cada uno de nuestros panelistas por haber participado. Me llevo mucho, estoy seguro que todos los participantes se llevan todas estas ideas, visiones, para pensar, para reflexionar, para nuestra práctica diaria. En fin, aquellos que se conectaron más tarde van a poder ver el video, se va a colocar en la página de la IPA dentro de la sección de webinars. Y bueno, pues muchas gracias. Nos caemos, pero nos levantamos, como decía Jorge. Gracias. 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 Gracias a usted.